Continuamos con la serie Los Influyentes. En el episodio 2 vamos a ver cómo el liderazgo de Daniel sube. Él mismo supera sus parámetros, corre sus topes. En el episodio 1 vimos que el liderazgo de Daniel consiste en ser un liderazgo inigualable. La palabra clave es preparación. Para tener un liderazgo inigualable debemos de prepararnos. Y los 5 aspectos para llegar a ser líderes inigualables fueron los siguientes: tener sentido de pertenencia, terminar procesos, determinación, tener un estilo de vida saludable y valer por 10. A Daniel lo encontraron 10 veces más sabio que los demás, y eso únicamente le permitió para entrar a servir en el reino de Babilonia. Pero en el episodio 2 vamos a ver un liderazgo de influencia. En el episodio 1, Daniel entra a servir en el reino. En el episodio 2 vamos a ver cómo Daniel entra a influir en el reino. Una cosa es que sirvamos en el reino de Dios y otra cosa es que influyamos en el reino de Dios. En Latinoamérica hay muchos servidores en el reino de Dios, pero pocos influyentes en el reino de Dios. El episodio 1 nos mostró cómo entrar a servir en el reino. El episodio 2 nos mostrará cómo entrar a influir, a influenciar en el reino. En el episodio 1 vimos que para entrar a servir en el reino, la preparación es la clave. Para entrar a influir en el reino, vamos a ver que la clave no es la preparación, sino la revelación. Si tú quieres entrar a servir en el reino, preparación es el secreto. Si tú quieres entrar a influir en el reino, revelación es el secreto. Vamos a entrar a ver en el episodio 2, inspirado en el capítulo 2 del libro de Daniel, el triángulo de la influencia. Y además vamos a ver los 3 niveles de influencia que Daniel nos inspira. El triángulo de la influencia tiene que ver con reyes, con relaciones y con revelaciones. Daniel sabía moverse con reyes, sabía valorar las relaciones que lo llevaban a donde estaban los reyes y sabía sacar de adentro las revelaciones que solo da el Espíritu de Dios. En el capítulo 2 se nos muestra una historia de cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y en ese sueño vemos que nadie en Babilonia se lo podía interpretar ni decirle en qué consistió el sueño. En el capítulo 2, en este episodio 2, vemos a un rey llamado Nabucodonosor que tenía un sueño, que tenía una visión. No basta con que los líderes tengan visión. Nabucodonosor tenía visión, pero la visión lo tenía confundido, lo tenía atormentado, lo tenía con angustia y con afán. No basta que los líderes en Latinoamérica tengan visión. Además de la visión, se necesita lo que Daniel tenía. El rey tenía la visión, tenía el sueño, pero Daniel tenía la revelación. Todos los sabios y los magos de Babilonia hicieron cola con el rey Nabucodonosor y nadie le interpretó el sueño y nadie le pudo decir cuál era el sueño, hasta que él emitió un edicto de muerte. Y el edicto decía que todos los sabios de Babilonia debían morir. Arioc era el ejecutor, el encargado de ejecutar la orden de muerte. Llega a oídos de Daniel esa orden, ese edicto, y pregunta: Daniel, ¿qué está pasando? Acude a donde Arioc, el ejecutor, y le dice: ¿qué está pasando? Y le dice: es que el rey, nadie le pudo interpretar el sueño, nadie le pudo decir cuál era el sueño, y emitió un edicto de muerte que consiste en que todos los sabios y magos que fueron preparados 3 años mueran. ¿Por qué?
porque no sirvió la capacitación, no sirvió la preparación. Para estos momentos los capacitamos y nadie está dando resultado. Entonces Daniel pide a Arioc que lo lleve a donde el rey. Ojo, Arioc es la relación que Daniel usa para acudir a la presencia del rey. Cuida y cultiva y honra las relaciones, porque las relaciones te llevan a donde los reyes. Entonces, cuando Daniel es llevado por Arioc a la presencia del rey Nabucodonosor, Daniel le pide tiempo, acude a donde sus amigos, se va a orar. En la noche el Señor le revela el sueño y la interpretación del sueño. A la mañana siguiente viene Daniel y le dice a Nabucodonosor: este es el sueño y esta es su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor le dice a Daniel: eso te lo reveló Dios. Solo tu Dios te lo pudo haber revelado. Ojo, la palabra clave acá es revelación. Y vemos que en el episodio 1, el secreto para entrar a servir fue la preparación. Pero en el episodio 2, el secreto para entrar a influir en el reino es la revelación. En Daniel capítulo 2, verso 47, el rey Nabucodonosor le dice a Daniel: eso te lo reveló Dios. Eso es revelación. En el verso 48 y 49 se nos narra que a Daniel lo nombraron gobernador de Babilonia. A solicitud de él, sus amigos fueron nombrados administradores de Babilonia. Déjame decirte en qué consiste el triángulo de la influencia. El triángulo de la influencia consiste en aprender a manejar tres palabras: reyes, relaciones y revelaciones. Para ser influyente debemos de aprender a relacionarnos con reyes, y las relaciones son el método que Dios usa para acudir a los reyes. En el caso de José en Egipto, la relación con el copero lo llevó a la presencia del rey, pero la revelación del sueño lo llevó a gobernar el reino de ese rey. En el caso de Daniel en Babilonia, la relación con Arioc lo llevó a la presencia del rey Nabucodonosor, pero la revelación lo llevó a gobernar el reino de Nabucodonosor. Las relaciones te llevan a donde los reyes. Las revelaciones te llevan a liderar y a influir a los reyes. Las relaciones te conducen a los reyes. Las revelaciones conducen a los reyes a ti. Cuando un rey le presta los oídos a un Daniel, le termina entregando la autoridad y la jerarquía de su reino. Debemos de prepararnos en un liderazgo de revelación, porque para entrar a servir, preparación, pero para entrar a influir necesitamos la revelación. Entonces, el triángulo del liderazgo, el triángulo de la influencia es reyes, relaciones y revelaciones. Las relaciones te llevan a donde los reyes y las revelaciones te llevan a influir, a liderar a los reyes. ¿Cuáles son los tres niveles de influencia? Número 1, ser influyente. Dice que por la revelación que tuvo Daniel, el rey Nabucodonosor lo nombró gobernador en el reino de Babilonia. Eso lo hizo ser influyente. Todo el pueblo de ese reino tenía que obedecer a Daniel. ¿Por qué? Porque él era el gobernador, era influyente. Ser influyente significa que tú puedas liderar a los que están abajo de ti. Nivel 1, ser influyente. Número 2, ser influyente sobre los influyentes. En el capítulo 2, en el verso 48 y 49 se nos narra que a solicitud de Daniel, el rey Nabucodonosor nombra administradores a Sadrach, Mesach y Abednego. Una cosa es influir sobre las masas, influir sobre los que están abajo, y otra cosa es influir hacia el que está arriba. Daniel es influyente, nivel 1, porque gobernaba Babilonia, influía a las masas, lideraba a los que estaban abajo de él, pero también los que estaban arriba de él. El rey Nabucodonosor le prestaba los oídos y atendía sus propuestas y sus solicitudes. Eso lo convierte en ser un influyente sobre los influyentes.
Un nivel es influir sobre las masas que Dios te ha confiado. Otro nivel es influir sobre los que están arriba de tu liderazgo, sobre los hombres de gobierno, sobre los hombres de política, sobre los hombres de economía. Y el tercer nivel es convertir a tus amigos en influyentes. Lo primero que hizo Daniel cuando fue nombrado gobernador de Egipto fue provocar que sus tres amigos, Sadrac, Mesach y Abednego, se convirtieran en influyentes en el reino de Babilonia. Ellos tres también servían en el reino, pero no administraban el reino. Daniel empezó a gobernar el reino y sus tres amigos empezaron a administrar provincias de ese reino. Debemos de inspirarnos en Daniel, porque cuando Daniel convierte a sus tres amigos en influyentes, en administradores del reino, lo que está haciendo es ampliar su radio de influencia, convertir a Sadrac, Mesach y Abednego también en influyentes. Concluyo con estos 3 puntos. Punto número 1. En el episodio 1 vimos que para entrar a servir en el reino debemos de prepararnos. Y para prepararnos tenemos que tener sentido de pertenencia, tenemos que terminar procesos, tenemos que ser determinados, tenemos que tener un estilo de vida saludable y tenemos que valer por 10. Pero en el episodio 2 estamos viendo que una cosa es servir en el reino y otra cosa es influir en el reino. Y para influir en el reino, el secreto es la revelación. Número 2, el triángulo de la influencia. Aprende a manejar las 3 R's: reyes, relaciones y revelaciones. ¿Quieres acudir a la presencia de reyes? Aprende a cultivar buenas relaciones, porque las relaciones te llevarán a donde los reyes. Pero quieres liderar e influir sobre los reyes, aprende a tener revelaciones, porque si la relación te lleva a donde los reyes, la revelación te lleva a liderar a esos reyes. Las relaciones te dan acceso a la presencia de reyes, pero las revelaciones hacen que los reyes te presten atención y pongan sus oídos atentos a tus propuestas. Número 3, los 3 niveles de la influencia. Ser influyente sobre los influyentes y convertir a tus amigos en influyentes. En este episodio número 2, te invito a que tomes la palabra de Dios y empieces a meditar y a escudriñar su palabra para buscar revelación de su palabra, porque lo único que nos convierte en influyentes es ser hombres de revelación.